buenas tardes a todos. Nos vamos a referir hoy a las lesiones glandulares, pero desde un punto de vista de la citología, que desde ya les quiero aclarar que la citología glandular endocervical es sumamente dificultosa. Así que no se desesperen, tómenlo con calma, es cuestión de mirar muchísimo y así todo. Es muy difícil encontrar expertos en citología glandular endocervical. Como vemos, este es uno de los tantos motivos. Dentro de la clasificación de los tumores del cuello uterino, vemos que las lesiones glandulares, tanto las benignas como las que simulan ser tumores, son muy variadas y todas ellas en algún momento, en un extendido citológico, pueden hacernos pensar que estamos ante una anomalía de células glandulares. Aquí tenemos, por ejemplo, una microfotografía de una hiperplasia microglandular, que luego vamos a ver que es una causa frecuente de este tipo de diagnóstico. Y luego tenemos las lesiones glandulares precursoras y francamente invasoras. Aquí podemos ver en rojo las modificaciones que hubo en la OMS 2014. Ya está saliendo la OMS 2020, así que bueno, vamos a ver qué modificaciones trae. Y uno de los cambios de nomenclatura fue que al adenocarcinoma de tipo endocervicoide lo llamaron de tipo usual, porque es el más usualmente visto. Hicieron un subtipo de carcinomas mucinosos, dentro de los cuales estaba englobado el conocido como adenocarcinoma de desviaciones mínimas, que lo denominan de tipo gástrico por el tipo de mucina que producen, y lo subdividen a su vez en de tipo intestinal y células de anillo de sello. Luego, todas las otras variantes que ustedes ya conocen desde el punto de vista histológico, y agregan también el adenocarcinoma de tipo neuroendocrino, con carcinoma neuroendocrino. Aquí tenemos una microfotografía superior de un adenocarcinoma endocervicoide o de tipo usual, y por debajo estos tramposos adenocarcinomas de tipo de desviaciones mínimas, actualmente llamados de tipo gástrico. Veamos cómo lo llaman ahora cuando salga la OMS 2020. ¿Qué es lo que seguro tiene el libro nuevo, que la verdad que le di una rápida ojeada? Bueno, todos los carcinomas del tracto genital inferior, femenino, están siendo divididos en HPV relacionados y en HPV independiente. De modo tal que dentro de los HPV relacionados tenemos el de tipo usual, el de tipo vello glandular, los mucinosos, los de tipo SMILE, los neuroendocrinos y adenoide basal. Y, llamativamente, el adenocarcinoma de tipo endometroide endocervical, que antes se consideraba HPV relacionado, ahora se sabe que es HPV independiente y que es en realidad un tumor sobrediagnosticado y muy poco frecuente. También es HPV independiente el de tipo gástrico, o recordemos desviaciones mínimas con sus variantes, los serosos, células claras y los mesonétricos. Desde el punto de vista de la citología, ¿cómo clasificamos todas estas anomalías? Bueno, por supuesto tenemos las células glandulares normales y luego tenemos las anomalías de células epiteliales glandulares o ACG, anomalías de células glandulares, que se subdividen en atípicas o anómalas, donde uno puede decir que son de tipo NOS, o sea, sin ningún tipo de especificación endocervical, endometral, o a veces solamente podemos decir que son glandulares y no sabemos de dónde provienen. Una categoría más importante que es ACG favorece neoplasia, que se subdivide también en de células endocervicales o de células glandulares, como al igual que en la categoría anterior no podemos decir de dónde provienen. El adenocarcinoma in situ, que tiene criterios citológicos bien definidos, lo mismo hay que animarse a diagnosticarlo. Y las variantes de adenocarcinoma de tipo endocervical, pueden venir también del endometrio, pueden ser extrauterinos o podemos no tener idea de dónde está viniendo. Y gracias que hacemos el diagnóstico de adenocarcinoma. ¿Qué es lo importante en el Bethesda 2014? Es que se enfatiza que el Papa Nicolau no es un buen método de screening para las lesiones glandulares. Por supuesto que es muy útil cuando detecta, pero no debe utilizarse como método de screening poblacional. Veamos entonces, para
saber interpretar las anomalías, hay que siempre conocer primero lo normal. Aquí tenemos una colposcopía normal, donde esta zona, que es más de tipo como vellosa, corresponde a un epitelio cilíndrico, y esta parte más lisita corresponde a un epitelio escamoso. Esto es un ectropion fisiológico. Desde el punto de vista histológico, recuerden que las glándulas endocervicales no son glándulas verdaderas, sino que son invaginaciones del epitelio superficial que crecen hacia el estroma, no más allá de 8 milímetros o 1 centímetro, preservando el patrón racemoso desde el punto de vista estructural, y están tapizados por una o dos hileras de células con abundante citoplasma rico en mucina. Cuando estas células desprenden, que desprenden muy fácilmente, porque están levemente agarradas al estroma, desprenden a manera de colgajos en forma de panal de abeja, que tiene los núcleos regulares, redondeados, entre núcleo y núcleo hay abundante citoplasma, los bordes de los colgajos son suaves y lobulados. A veces, cuando hay cepillados endocervicales, adoptan este aspecto como de plumerito, pero como ustedes ven, los núcleos son bastante regulares, bastante redondeados y no hay muchas alteraciones nucleares muy llamativas. Siempre que tenemos un Papa Nicolau, uno de los principales problemas que tenemos cuando empezamos a ver citología es cuando encontramos células glandulares que no sabemos si son endometrales o si son endocervicales. Recuerden siempre que las células endometrales suelen tener menor cantidad de citoplasma, pueden tener núcleos redondeados, pero también suelen ser fusiformes, desprenden a veces en colgajos a manera de módulas, sobre todo cuando vienen rodando a partir del endometrio, desde la cavidad endometral. A veces pueden venir en colgajos, especialmente en los cepillados endocervicales, y ante la menor duda, siempre es conveniente que busquen un colgajo de células glandulares endocervicales normales y que las comparen con el colgajo problema. Y una cosa que también puede traerle cierta dificultad es en pacientes mayores, que a veces no tenemos el dato de si tienen histerectomía, son cúpulas vaginales y encontramos células que realmente nos parecen glandulares. Bueno, sepan que podemos tener células cilíndricas en ausencia de útero verdaderas, que pueden provenir de adenosis vaginales, que es presencia de glándulas en la vagina, de focos de endometriosis, de rectos mesonéfricos, de glándulas de Bartolino cuando la toma es muy cercana a la vulva, de fístulas rectovaginales, de cuellos restantes. No siempre las histerectomías totales son totales. Muchas veces queda un pequeño muñoncito de cuello en la cúpula que puede estar dándole células cilíndricas absolutamente normales. Y una condición curiosa, pero que muchas veces es motivo de presentación de casos en congresos, es la trompa de falopio prolapsada hacia la cúpula vaginal. Por algún método que utilizan cuando hacen la histerectomía total, a veces sin querer cosen la trompa de falopio al fondo de la cúpula vaginal y el pabellón se ve desde el punto de vista colposcópica como una masa, incluso de aspecto papilar y pardo clara, que desprende células cilíndricas. No se asombren si alguna vez tienen un diagnóstico sospechoso de adenocarcinoma o de algún tipo de lesión glandular, y en realidad, esto se los da, por supuesto, el dato se los da el ginecólogo. Ustedes van a ver células cilíndricas en la cúpula, se van a asustar y puede ser que provengan de esta extraña condición. El problema es cuando tenemos las falsas células cilíndricas, que pueden ser provenientes de células parabasales atróficas, que a veces son redondeadas y simulan ser células metaplásicas, incluso con colitas, como la célula metaplásica inmadura, y la célula de tipo goblet cell, es decir, con el citoplasma vaculado que puede verse en la atrofia. Aquí tenemos en esta imagen una imagen histológica de restos mesonéfricos, que si bien es una entidad que se ubica profundamente en el miocervix, en algunas ocasiones estos restos pueden acercarse al canal endocervical y desprender este tipo de células. O pueden estar también en la vagina a los lados de los aspectos laterales derecho e izquierdo y estar próximos al epitelio escamoso.
Pasamos entonces a lo que no es normal, que es ACG, anomalía de células glandulares. Este espectro es muy amplio. Por supuesto que ACG favorece neoplasia, es peor que ACG NOS, pero en general el ginecólogo los encara ambos casi de la misma manera. ¿Cuál es la definición de ACG? Son células endocervicales que presentan anormalidades nucleares que exceden los cambios obvios reparativos o reactivos, pero que no presentan características inequívocas de adenocarcinomas in situ o adenocarcinomas invasores. Y se subdividen en ACG-NOS, cuando las alteraciones son más leves, y ACG favorece neoplasia, que ya es un escalón más arriba, donde en realidad pensamos que es un adenocarcinoma in situ o un invasor, pero no nos animamos a ponérselo. Y aquí tenemos entonces una citología, que fue un diagnóstico nuestro de ACG que terminó siendo una lesión benigna, pero miren los núcleos distintos unos de otros, los nucleolos prominentes, la cierta superposición nuclear. ¿Cuáles son los criterios de ACG-NOS? O sea, el escalón más bajo del ACG. Son células en grupos, con signos de pseudoestratificación y superposición nuclear. Los núcleos están agrandados, hay anisocariosis, es decir, variación en la forma y el tamaño del núcleo. Puede haber hipercromasia e irregularidad de la cromatina, ocasionales nucleolos, las mitosis son poco frecuentes. La relación núcleo-citoplasmática puede ser inadecuada, es decir, puede tener núcleo muy grande con menos cantidad de citoplasma, pero los bordes celulares son claros. Y fíjense aquí tenemos, este era un caso de hiperplasia microglandular. Miren los núcleos, hay anisocariosis, hay algunos más hipercromáticos, otros más claros. Si ven las membranas nucleares son bastante netas. Miren acá este núcleo indentado, con esta especie de fascia de alguna célula que se ha comido, el fondo hemorrágico, que también debe ser un signo de alarma. Bueno, nosotros hicimos el diagnóstico de ACG y terminó siendo una hiperplasia microglandular. Y como ustedes ven, los simuladores de lo que uno intenta informar con el ACG-NOS, que en realidad es como ya le digo, el escalón más bajo, es cuando uno piensa que puede haber un adenocarcinoma in situ clásico. Y fíjense cuántas lesiones benignas pueden simularla. Desde el simple pólipo endocervical, que puede eliminar células realmente reactivas y con marcadas alteraciones nucleares, con colgajos que a veces esbozan cierto grado de desplegamiento. La metaplasia tubaria o tubo endometroides, que es la principal causa de sobrediagnóstico, tanto en citología como en histología. Las células que vienen del segmento uterino bajo, porque pueden tener estos núcleos hipercromáticos, elongados, colgajos densos. Por supuesto que podemos también tener adenocarcinoma que provenga del endometrio. Eso ya no sería tan grave porque encontramos una lesión maligna. El SIL de alto grado cuando compromete la glándula y el carcinoma de endometrio de tipo endometroide. Esto, por ejemplo, es un ACG endocervical que correspondía a una hiperplasia microglandular. Recuerden que es una condición benigna, frecuente en pacientes en edad reproductiva, poco frecuente en pacientes menopáusicas, donde se ven estos colgajos que se denominan de pseudoparaqueratosis, porque simulan ser células escamosas, pero en realidad son células glandulares con cambios degenerativos, con el citoplasma bien eosinófilo. Desprende colgajos celulares densos, como les mostré antes, con marcadas irregularidades nucleares, con un fondo a veces hemorrágico, a veces esbozan luces glandulares, y lo que los ayuda mucho es la gran cantidad de polinucleares que a veces se apoyan en los colgajos. Eso puede hacerle pensar que se trate de una condición benigna, pero no es infrecuente que la hiperplasia microglandular produzca un diagnóstico de ACG-NOS o ACG favorece neoplasia. Otra patología absolutamente benigna es la endometriosis, que recuerde que son los focos de epitelio y estroma endometral, que pueden estar tanto en la porción exocervical,
pueden estar en la vagina, pueden estar profundamente en el canal endocervical y entonces acá ya tenemos un inconveniente. Tenemos células que simulan, o mejor dicho, son células de tipo endometral, pero no provienen del endometrio, sino que provienen del foco endometrósico. La endometriosis, sobre todo cuando está profundamente en el canal endocervical, es frecuente causa de diagnóstico de ACG, incluso de ACG favorece neoplasia. ¿Por qué? Porque desprende colgajos celulares densos, a veces con esbozos de Federing, como podemos ver aquí, con fondos hemorrágicos que siempre deben hacerlos frenar y mirar detenidamente no solo las células epiteliales, sino también las células glandulares. A veces hay esbozos de luces. ¿Y qué es lo que los ayuda? Los ayuda que desprenden colgajos de epitelio, como vemos acá en la foto inferior, asociado con estroma. Esto se denominan los colgajos epitelio-estromales. Y es una condición benigna, pero que en ocasiones puede llevarnos incluso a una resección más amplia, a un LIP, para arribar al diagnóstico. Aquí colgajos epiteliales y aquí colgajos estromales. Y les aseguro que a veces da unas citologías francamente sospechosas. La metaplasia tubaria, como dijimos antes, tanto en histología como en citología, puede ser causa de sobrediagnóstico de lesiones glandulares. Recuerden que desde el punto de vista histológico, las glándulas están tapizadas por estas células, que si bien se ven más oscuritas, cuando vemos a mayor detalle tienen cilias, y entremezclada con ellas tenemos estas células claras, que son las células intercalares. No obstante, a veces podemos tener metaplasias tubarias atípicas, y la metaplasia tubaria desde el punto de vista histológico puede comprometer parcialmente la glándula de la misma manera que lo hace el adenocarcinoma in situ. Así que siempre prestar atención y de última utilizar técnicas especiales como Ki67 o P16, pero siempre con mucho cuidado y ya vamos a ver por qué más adelante. Desde el punto de vista histológico, la metaplasia tubaria desprende colgajos celulares densos. No es infrecuente que esboce Federing, que es cuando los núcleos son voluminosos y sobresalen a manera desplumada del colgajo. Ya lo vamos a ver después cuando veamos el adenocarcinoma in situ. A veces puede desprender en estos colgajos donde los núcleos están desordenados, pierde su orientación hacia la parte basal y hace una especie de pseudoestratificación. Fíjense en esta célula en este colgajo donde hay cambios degenerativos, y lo ideal es ver las cilias, como estamos viendo en esta microfotografía, que no siempre, y lo mismo que en la foto del centro, donde se ven las cilias, pero no siempre son fáciles de ver en la citología. Cilias en citología suele ser sinónimo de benignidad en células cilíndricas. Y así como tenemos distintos tipos de metaplasias tubaria, tenemos otro tipo de metaplasia como la metaplasia intestinal, la metaplasia endometroide, y todas ellas pueden darnos células glandulares atípicas, miren estas que provenían de una metaplasia de tipo intestinal. Por supuesto que también hay que diferenciar de los adenocarcinoma in situ de tipo intestinal. El DIU es un elemento que cuando ustedes no tienen el dato de que la paciente es portadora de un dispositivo intrauterino, les puede dar citologías muy complicadas. Una de las características es que los colgajos suelen tener células voluminosas con grandes vacuolas citoplasmáticas que adoptan un aspecto en anillo de sello, puede tener cierto grado de anisocariosis, pueden tener también presencia de células endometrales. Fíjense qué feos estos colgajos, y eran lesiones benignas producidas por el aspecto irritativo del DIU. ¿Qué es lo que los ayuda mucho? Que son extendidos a veces muy inflamatorios y que suelen tener acompañantes actinomices. Si ustedes tienen actinomices y células glandulares con marcadas anomalías, casi seguro esa paciente es portadora de un dispositivo intrauterino. Y como dijimos antes, los simples pólipos endocervicales, que suelen estar ulcerados y con un marcado proceso inflamatorio y a veces causar hemorragias o metrorragias,
También puede darle colgajos celulares densos, fondos hemorrágicos, núcleos irregulares, si bien es infrecuente que produzcan Federing, pero puede ser causa de diagnóstico de ACG. ACG favorece neoplasia, ya es un escalón superior. Ya acá es cuando no nos animamos, pero pensamos que probablemente tenga una lesión in situ o invasora glandular. En este caso, las células desprenden en grupos con pseudoestratificación y superposición nuclear. Hay escasos grupos con formación de rosetas o Federing, que son dos elementos diagnósticos de las lesiones glandulares in situ o invasoras. Los núcleos están agrandados, a menudo elongados, pero con leve hipercromasia. La cromatina puede ser gruesa y heterogénea. Las mitosis son ocasionales y pueden aparecer cuerpos apoptóticos, que es uno de los elementos de diagnóstico de adenocarcinoma in situ. La relación nucleocitoplasmática muchas veces no está conservada, pero los bordes celulares de los colgajos en general son bien definidos. Y los bordes celulares. Y fíjense acá, un caso de ACG favorece neoplasia, donde tenemos algunas células con este esbozo de anillo de sello. Y nuevamente, cuando uno piensa esto, uno piensa, bueno, estoy en presencia de algo que parece un adenocarcinoma de tipo usual o bien diferenciado. Miren cuántas lesiones nuevamente se repiten benignas y malignas que pueden llegarnos a confundir. Desde la metaplasia tubaria, de la cual ya hablamos, las glándulas reactivas, los pólipos endocervicales, el CIL de alto grado cuando compromete la glándula y el adenocarcinoma endometrial. Pasamos entonces a lo que teóricamente, pero hay que tener mucha experiencia, puede ser diagnosticado a través de la citología, que es el adenocarcinoma in situ. Miren qué bonita esta microfotografía, donde a manera de corazón tenemos un adenocarcinoma in situ con pequeñas brotaciones papilares hacia su interior. El adenocarcinoma in situ suele ser asintomático. A veces las pacientes consultan con metrorragia, pero en general escasa. Rara vez son detectados por colposcopía, pero en general los colposcopistas están cada vez más entrenados para ver este tipo de lesiones. Se ve como una ectopía así gruesa, muy marcada, a veces con mucorrea, que llama mucho la atención. Suelen ser sospechados o diagnosticados por citología o por biopsia, porque la mayoría de ellos se descubren en el algoritmo del estudio de una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o de alto grado. 50% o hasta 75-80% de las lesiones glandulares in situ suelen estar asociadas a lesiones escamosas in situ o invasoras. Lo que se sabe del adenocarcinoma in situ es que hay un aumento absoluto en la frecuencia de las lesiones glandulares. ¿A qué se debe? Bueno, al uso del CytoBrash como método de screening, al empleo de métodos excisionales, como dijimos antes, en el tratamiento de las lesiones escamosas. Hay también un mejor entrenamiento y atención por parte de citopatólogos y colposcopistas para detectar estas lesiones. Y si bien la prevalencia del adenocarcinoma in situ es desconocida, se ha incrementado notablemente en los últimos años. El pico de incidencia es 35 a 44 años, como ven, 10 a 15 años antes que el adenocarcinoma invasor. Es por eso que se lo considera el verdadero precursor de los adenocarcinomas invasores. Y, sin embargo, a pesar de ser un precursor, la cantidad de adenocarcinomas in situ en relación a la cantidad de adenocarcinomas invasores que ustedes van a ver, es muy inferior a cuando comparamos en las lesiones escamosas. Ustedes, por suerte, gracias a Dios, encuentran más CIL de alto grado que carcinomas escamosos invasores. Bueno, fíjense que con las lesiones glandulares pasa al revés. Casi todos ustedes, independientemente de la experiencia que tengan, probablemente hayan visto un adenocarcinoma invasor de cuello uterino. Sin embargo, es muy probable que no todos hayan visto adenocarcinomas in situ. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay dificultad diagnóstica, colposcópica y citológica, y aparentemente el adenocarcinoma invasor no siempre es precedido
por adenocarcinomas in situ, como pasa con las lesiones escamosas, sino que directamente debutan como adenocarcinomas invasores. ¿Cuáles son los factores predisponentes del adenocarcinoma in situ? Bueno, similares a los del adenocarcinoma invasor y comparten también varios con las lesiones escamosas. Múltiples compañeros sexuales, inicio temprano de relaciones sexuales, bajo nivel socioeconómico porque menor acceso a los planes de detección, paridad baja y menarca tardía porque hablarían de alguna alteración hormonal endógena. La ingesta de anticonceptivos orales se ha relacionado muchísimo con varias patologías glandulares, como la hiperplasia microglandular, el desarrollo de los pólipos y las lesiones glandulares in situ e invasoras. Como dijimos antes, hiperplasia microglandular también como precursor, y dentro de los HPV, el 18, el 16 y el 45. Sabemos que tenemos distintas variantes histológicas de adenocarcinoma in situ que acompañan a las variantes invasoras. Tenemos el de tipo usual o endocervicoide, el de tipo endometroide, los de tipo intestinal, serosos, células claras, adenoescamosos, y en los últimos tiempos se ha descrito el SMILE, que es una variedad de carcinoma adenoescamoso in situ. En realidad, Cram, que fue el primero que lo describió hace unos años, lo puso primero como variante de lesión escamosa intraepitelial, pero luego fue ubicado por la OMS dentro de variante de los adenocarcinomas in situ. Aquí tenemos en estas microfotografías, miren una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado y por debajo un adenocarcinoma in situ. Miren qué bonita la transición entre el epitelio glandular atípico y el epitelio glandular normal. Y en la microfotografía de debajo, un adenocarcinoma in situ de tipo intestinal. ¿Cuáles son los criterios citológicos diagnósticos de adenocarcinoma in situ? Disposición en láminas con bordes deflecados. Este es un elemento importantísimo, que es lo que se denomina en inglés feathering, que significa desflecado o desplumado. Siempre miren los bordes de los colgajos, como tienen acá. ¿Qué pasa? Los núcleos son tan grandes que no caben y se salen del colgajo. Y así es como se ven pequeños penachos. Puede ser que se formen rosetas también, que parecen pequeñas florcitas. Los núcleos están agrandados, elongados y estratificados. Hay anisocariosis. Hay hipercromasia, pero no frecuentemente. La cromatina es finamente granular y el nucleolo no siempre está presente. Aquí tenemos colgajos clásicos de adenocarcinoma in situ. Miren en esta fotito superior el colgajo denso con los núcleos superpuestos, muy poca cantidad de citoplasma. Recuerden las células glandulares normales que les mostré al principio. Siempre busquen colgajos normales para comparar. Miren cómo el borde del colgajo en parte es liso, pero en parte se defleca y salen los núcleos hacia la periferia. Lo mismo que en el colgajo de abajo. Y aquí tienen los esbozos de luces o rosetas. Todo esto puede llevarlos al diagnóstico casi certero de adenocarcinoma in situ en la citología y no es de descartar que tenga adenocarcinomas invasores luego en el estudio final. Pero tienen que tener varios de estos colgajos. Por supuesto que hay variantes de adenocarcinoma in situ que van a tener su representación en la citología. Por ejemplo, el de tipo endometral, que les va a dar este tipo de colgajo más denso, donde pueden simular células o son células de tipo endometral. El de tipo intestinal, miren qué bonita estas goblet cell, cómo se expresan aquí en la citología. Y el SMILE también tiene una citología característica. ¿Por qué? Dijimos que es un carcinoma adenoescamoso in situ. Así que va a eliminar células escamosas, a veces con este aspecto de metaplasia escamosa inmadura, y células francamente de SIL de alto grado, porque tiene un componente escamoso y un componente glandular. Y así es como se ve en la histología. Mucho cuidado con este tipo de lesión en la histología, no informarlo como una metaplasia escamosa inicial o inmadura. Siempre ver que haya superposición, núcleos irregulares, hipercromáticos, mitosis,
Este puede ser uno de los simuladores. Miren cómo preserva células glandulares atrapadas en el epitelio y en realidad todo constituye una lesión neoplásica in situ. El SMILE es una lesión in situ que tiene su variante también invasora. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de error en los screenings de las lesiones glandulares? Bueno, al igual que en las lesiones escamosas, siempre error de muestreo. La realidad es que no todos los ginecólogos toman bien los papanicolaos, no todos logran ver el cuello, no todos nos hacen una toma buena de la zona de transformación. Error de screening o de diagnóstico 10%, yo creo que esto debe ser bastante más, y rápida progresión de algunas lesiones. ¿Cuáles son las causas de error de screening, que son las que nos competen a nosotros? Que haya poquitos colgajos representativos y que no los veamos. Que tenga adenocarcinoma in situ de tipo endometroide y pensemos que son células endometrales descamadas, que son muy chiquititas y las dejerarquizamos. El fondo hemático, que a veces nos impide ver lo que hay por debajo. Y sobre todo, mala preservación de los colgajos. Recuerden que la célula cilíndrica es mucho más tiernita que la célula escamosa y enseguida se degenera y no logramos verla bien. Siempre entonces hay que prestar atención cuando ustedes están viendo una citología cervical o cérvico-vaginal o endocervical. No se centren solo en la célula escamosa. Cuando terminen de mirar el PAP, denle una miradita rápida con el 4x viendo a ver si no hay algún colgajo glandular que se les escapó. Una vez que lo atrapan con los ojos, lo miran. Y tiene que ser como este, el colgajo glandular perfecto. Grandes colgajos de células, pero en monocapa. Buscar siempre, como en este colgajo de al lado, algún grado de pleomorfismo nuclear o desorganización. Entonces, obviamente, este colgajo seguramente va a ser benigno. En cambio, este otro colgajo nos va a llevar seguramente a un diagnóstico de ACG. Recordar que los adenocarcinomas detectados por screening tienen siempre menor estadio que los sintomáticos. Pasamos entonces al adenocarcinoma cervical invasor, que tiene una incidencia muy variable según las distintas series, hasta un 34%, edad promedio 50 años, factores de riesgo similares a los in situ, o sea, HPV-18, múltiples compañeros sexuales, inicio temprano de relaciones sexuales, anticonceptivos orales, y aquí se nos suma cierta predisposición genética en pacientes que tienen síndrome de Coit-Sheger, sobre todo el adenocarcinoma de desviaciones mínimas. Estos tumores son muy tramposos porque suelen ser muchas veces asintomáticos. Si tienen síntomas, y esto es algo que cuando le doy la clase a los ginecólogos se los remarco muy bien, uno de los síntomas es la mucorrea. Pónganlo, le digo a los ginecólogos, consignen en el Papanicolau que la paciente tiene mucorrea, porque es un importante signo del adenocarcinoma endocervical. Y por supuesto metrorragia, que siempre es un signo de alarma. La citología del adenocarcinoma endocervical es la citología de un carcinoma. Ustedes tienen que pensar si es escamoso o glandular, pero desprende colgajos de células y estroma, pueden formar rosetas, papilas y núcleos desnudos, puede haber células sueltas, la marcada hipercromasia es infrecuente, muchos no tienen nucleolos y muchos no tienen diátesis, pero sí pueden tener fondo hemorrágico o mucoide. Y fíjense, estos colgajos son bastante más feos que los anteriores, y aquí podemos ver incluso figuras de mitosis anómalas, siempre en este fondo hemorrágico. Y por supuesto tenemos variantes de adenocarcinomas que se expresan en la citología. Yo siempre digo que con hacer el diagnóstico ya podemos llamarnos muy contentos, pero veamos que hay algunas características. Veamos solo de algunos. El adenocarcinoma de tipo vello glandular, que es un adenocarcinoma bien diferenciado, que puede verse en pacientes jóvenes, que se asocia a HPV de alto riesgo y a ingesta de anticonceptivos orales y que tiene un excelente pronóstico en su forma pura. ¿Por qué tiene excelente pronóstico? Porque es un tumor que tiene un marcado crecimiento exofítico, son lo que llama de tipo bulky,
pero cuando uno mira histológicamente, infiltran muy poquito el estroma y de ahí entonces su buen pronóstico. Miren aquí entonces cómo desprenden estos colgajos que forman verdaderas estructuras papilares, pero ¿qué pasa? La citología es blanda, hay núcleos superpuestos, ¿recuerdan las células normales? Bueno, si bien los núcleos son redondeaditos, no hay un marcado Federing, se nota la formación de papilas, pero en general la citología es bastante inocente. Y miren aquí este estudio, donde estudiaron 8 extendidos citológicos en forma retrospectiva, ¿no? Los volvieron a mirar y vieron que los pudieron subdividir en de tipo endocervical, endometral y de tipo intestinal. Por supuesto que eso ya son Gardel, gracias que hicimos el diagnóstico de adenocarcinoma y que pensamos en vello glandular. La verdad que es bastante difícil subdividirlo, pero bueno, este es un estudio, fueron desde la biopsia a la citología, no al revés, de la citología a la biopsia. Y los diagnósticos diferenciales que se plantearon fueron los cambios reactivos, el adenocarcinoma in situ, el carcinoma seroso papilar, que puede ser raramente del cuello, pero puede provenir del endometrio. Lo que pasa es que en este caso hay marcada atipia citológica y los colgajos no tienen los bordes regulares. Y por supuesto también células endometrales. El adenocarcinoma de células claras, que recuerden que es una variante de adenocarcinoma que puede verse en niñas y en pacientes adolescentes. Lo que llama la atención de este tipo de adenocarcinoma es que las células tienen un moderado a marcado pleomorfismo nuclear, cosa que no es frecuente en los adenocarcinomas cervicales. Pueden tener nucleolos prominentes, pueden tener cierto grado de amoldamiento, pero lo que más llama la atención es la abundante cantidad de citoplasma de estas células francamente neoplásicas. El carcinoma adenoescamoso les va a llamar la atención porque van a tener un extendido que les parece francamente positivo, pero va a tener mezcla de células escamosas que siempre se ven con esta orangiofilia en el centro del colgajo. Recuerden, cuando los colgajos tienen esta pancita naranja, eso nos habla más de células escamosas. Lo que pasa es que acá están mezcladitas, escamosas con glandulares. El adenocarcinoma de desviaciones mínimas, bueno, la verdad que yo nunca me enfrenté a uno de ellos en la citología. Es muy frecuente en Japón y en poblaciones orientales. Entonces ellos dicen que hay que prestar mucha atención al flujo acuoso, hay que buscar células con una mucina marrón-naranja en el citoplasma. Por ultrasonografía se ve un patrón en cosmos porque se ven las glándulas dispersas que comprometen todo el cuello uterino. Muchas veces hay que hacer un loop o un blip diagnóstico a raíz de que informa una citología glandular anormal, y ellos usan test de aglutinación del látex marcado con HIC 1083, que es un marcador para mucinas de tipo gástrico. Recuerden que no siempre, pero podemos tener lesiones glandulares metastásicas que comprometen el cuello uterino. ¿Qué es lo que va a llamar la atención? Bueno, este parece, hablando en lenguaje de patólogo, como si fuera un colado de la citología. ¿Vieron cuando ustedes están mirando una biopsia de estómago y de golpe aparece un pedazo de piel y dicen, esto no está, esto es un colado? Bueno, esto están mirando un extendido de Papá Nicolau y de golpe ven un colgajo que dicen, esto no parece de acá, ¿se habrá venido flotando en la batería y se pegó en este Papá Nicolau? Bueno, eso es una de las cosas que primero les va a llamar la atención. Los colgajos son tridimensionales con marcada atipia, que como ya les dije no es frecuente en las lesiones glandulares del cuello uterino. También debe llamar la atención de la presencia de células en anillo de sello, la presencia de cuerpos de samoma, para descartar que esto no sea algo que esté viniendo del endometrio o de los anexos. Como dijimos antes, las células no parecen pertenecer al extendido. ¿Y por qué? Porque si bien nos parece francamente positivo, el fondo es limpio. Entonces uno espera en una lesión neoplásica invasora tener diátesis, tener un fondo sucio. ¿De dónde puede venir? Bueno, puede venir del propio aparato genital femenino, por vía canalicular del endometrio, puede venir viajando de la trompa, o incluso puede hacer un trayecto ovario, trompa, endometrio, cuello.
Puede ser de órganos vecinos como de colon o de vejiga, siempre averiguar si la paciente no tuvo alguna cirugía, sobre todo de colon, que no nos dicen, y los que son de distancia, como por ejemplo la mama, el estómago, rara vez los linfomas que pueden ser primitivos y los melanomas que también pueden ser primitivos o metastásicos. Aquí tenemos, por ejemplo, en un extendido cervicovaginal, un carcinoma endometroide que se manifiesta en estos colgajos con vacuolas citoplasmáticas y con esta fagia de polinucleares. Este colgajito les tiene que llamar la atención por este elemento. El carcinoma seroso endometral, que ven que da este tipo de colgajo, pero con mucha más atipía que de lo que sería el vello glandular. Esta foto de acá abajo que parece un extendido desecado, pero no era desecado, era que el carcinoma venía viajando desde la trompa hacia el extendido citológico vaginal. En realidad esto es una fotito que me regaló la doctora Rosa Laudi, que era de su maestra, la doctora Gañeten. Así que es una foto histórica. Y este es un caso propio, muy terrible, de una paciente de 27, 28 años que presentó estas células en los extendidos y correspondía a una infiltración del cuello por un adenocarcinoma de células en anillo de sello de estómago y fue la primera manifestación. ¿Cuál es la importancia, cuál es el significado clínico de cuando ustedes hacen un diagnóstico de ACG? Fíjense, aquí en un estudio de 47.374 PAP, 111 fueron diagnosticados con ACG. Sepan que de por sí el diagnóstico de ACG de un laboratorio debe ser inferior al 1%. En este caso el 2 dio 0,23%, es decir, más o menos 0,25, 0,50% el diagnóstico de ACG. De estas 111, 71 tuvieron lesión clínicamente significativa. Entonces, hay que tener en cuenta que ACG es un signo de mayor alarma citológica que ASCUS, siempre es de mayor alarma citológica. ACG favorece neoplasia tiene un mayor riesgo que ACG NOS, 20% versus 53%, o sea, más del doble. Y la mayoría de los carcinomas que encontraron fueron adenocarcinomas. 15 en menores de 35 años y 56 en mayores de 35 años. Siempre por eso, ante un diagnóstico de ACG, se recomienda en pacientes en especial mayores estudio de endometrio y de anexos, en especial cuando son pacientes peri o postmenopáusicas. En menores de 35 años, solo cuando hay factores de riesgo endometrial, por ejemplo, pacientes diabéticas, obesas, infértiles. Y en mujeres con diagnóstico de repetido de ACG, se propone muchas veces una biopsia excisional diagnóstica porque la lesión puede estar en el fondo de una glándula y no estar representada en una biopsia. Aquí tenemos un metaanálisis de 19 artículos donde ellos vieron la presencia de lesiones benignas, premalignas y malignas con diagnóstico de ACG. 11 de los artículos tuvieron una alta correlación entre ACG y lesiones benignas, pero en 6 predominaron las lesiones premalignas escamosas. Sepan desde ya que cuando ustedes hacen un diagnóstico de ACG, curiosamente la mayoría de lo que van a encontrar, si es que hay lesión significativa, va a ser más escamosa que glandular. ¿Por qué? Bueno, porque la célula muchas veces se origina en ese terreno metaplásico. De todos los ACG que encontraron, 9 a 38% tuvieron SIL de alto grado, 2 o 3, y adenocarcinomas in situ. Y 3 a 17% fueron carcinomas invasores. De todos los carcinomas, fíjense, muchos fueron escamosos, otros fueron adenocarcinomas y otros fueron adenocarcinomas de endometrio, que se expresaron primariamente en los extendidos cervicovaginales. ¿Y cuáles fueron las lesiones benignas más frecuentes? La cervicitis, los pólipos, hiperplasia microglandular, metaplasia tubaria e hiperplasia endometrial. O sea, varias de las que estuvimos hablando anteriormente. Como conclusión, ACG es 10 veces menos frecuente que ASCUS, pero se está incrementando porque cada vez aprendemos a ver y a buscar más las lesiones glandulares. Como dijimos, por un mayor entrenamiento de citopatólogos y colposcopistas,
por el uso de métodos de recolección como el CitoBrash y también porque hay un aumento de las lesiones glandulares endocervicales. Ahora bien, ¿pueden las nuevas técnicas mejorar el diagnóstico de ACG? Bueno, veamos un poquito cómo ha evolucionado esto. ¿Qué pasa con el test de HPV? En un metaanálisis de 2 estudios, vieron qué pasaba con el HPV de alto riesgo en mujeres con ACG. Y vieron que las mujeres con HPV de alto riesgo negativo y ACG tienen hasta un 18% más riesgo de tener lesiones extracervicales, es decir, de endometrio, trompa y ovario, especialmente después de los 50 años. El riesgo de lesiones precancerosas, escamosas, en HPV de alto riesgo negativo es bajísimo, 0,4%. Por lo tanto, si ellos dicen que la combinación del test de HPV en relación a la edad en pacientes con ACG distinguiría el riesgo de lesiones cervicales de lesiones no cervicales. ¿Qué pasa con el test de HPV en las lesiones glandulares? Bueno, no está recomendado en el triage de las lesiones glandulares. ¿Por qué? Porque varios adenocarcinomas endocervicales son, como vimos antes, HPV negativos. Y ojo que se está viendo también que muchos carcinomas escamosos son HPV negativos. Porque puede haber lesiones glandulares metastásicas ginecológicas o extraginecológicas que también van a ser HPV negativos. ¿Y cuándo podría ser útil? Bueno, cuando tengo ACG con una evaluación inicial negativa. Entonces, si tengo ACG con HPV de alto riesgo positivo, voy a tener que buscar tumores HPV relacionados. Y si tengo ACG con HPV de alto riesgo negativo, tengo que buscar tumores cervicales raros o tumores HPV negativos ginecológicos o extraginecológicos. En el seguimiento de ACG y HPV, se vieron que las pacientes que tienen ACG con HPV positivo pueden tener hasta un 50% de patología en el seguimiento reiterado. En cambio, cuando es ACG con HPV negativo, se detecta solo un 5% de patología. ¿Qué pasa con la P16 y las lesiones glandulares? Bueno, recuerden que la P16 es una proteína del ciclo celular que en condiciones normales, cuando la célula se divide, libera el ligando E2F, la célula entra en progresión, la progresión celular estimula la producción de proteína P16 a partir del gen P16, el cual favorece que se vuelva a unir E2F al gen del retinoblastoma y de esa manera se detiene el ciclo celular. Cuando la paciente tiene una infección transformante por un HPV de alto riesgo, 16, 18, 45, ¿qué pasa? La porción del gen del retinoblastoma que debería estar ocupada por E2F está ocupada por la porción E7, es decir, que la célula se está dividiendo continuamente. Esta división continua lleva a una producción excesiva de P16 que no logra cumplir su función de frenar el ciclo celular porque no puede hacer que E2F se une al gen del retinoblastoma porque está ocupado por E7. Esto produce una acumulación de proteína P16 que se detecta tanto en el núcleo como en el citoplasma de las células de los epitelios glandulares y de los epitelios escamosos. Es un marcador subrogante de infección por HPV de alto riesgo. Indica integración viral. ¿Qué pasó con la citología? En la citología comenzaron utilizando P16, que detectaba estas células marroncitas perfectamente, y luego debían ser interpretadas a ver si eran o no células atípicas. Pero fíjense lo que pasó en la citología. Como dijimos antes, en la histología detecta muy bien las lesiones glandulares malignas, pero recuerden que es una proteína normal del ciclo celular que frena el ciclo celular. Es decir, que en el epitelio glandular normal vamos a tener algunas células P16 positivas. Y estas células son las que podemos ver descamadas, incluso con alteraciones reactivas muy llamativas en los extendidos citológicos. Lo mismo se vio que puede haber P16 positivas en metaplasia tubaria y tubo endometroide,
tanto en citología como en histología, así que siempre recordar los criterios morfológicos, buscar las cilias en la citología y las células intercalares y las cilias en la histología. Lo mismo pasa con la endometriosis, que puede ser positiva con P16. Entonces, en la citología se creó la unión de P16 y Ki67. Es la tinción conjunta de P16 que tiñe de marrón el citoplasma y de rojo el núcleo celular con Ki67. Ustedes saben que el Ki67 es un marcador de proliferación celular y P16 es una frenadora del ciclo celular. Esto indica desregulación celular. Es como si ustedes van por la calle y ven un semáforo en rojo y en verde. Obviamente ese semáforo está desregulado, no funciona. Bueno, lo mismo pasa con esta célula cuando coexpresa dos marcadores, uno de freno y otro de avance. Los colgajos o las células sueltas pueden ser positivas, pero hay que saber interpretar este tipo de marcación. Núcleo y citoplasma deben estar en el mismo momento, pueden ser células escamosas, en células glandulares. A veces es muy dificultosa la interpretación de los colgajos cuando hay superposiciones, requiere un entrenamiento. Y nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo un proyecto SynTech, que así es como se denomina la tinción combinada de P16 y Ki67. Y entonces les voy a mostrar este casito muy interesante de una paciente de 19 años que tenía un Papa Nicolau con SIL de bajo grado, a la cual se le realizó SynTech Plus. Y fíjense que tenemos estas células escamosas que nos marcaron de positivo el SynTech, y en la biopsia tenía una lesión escamosa de bajo grado, tenía un HPV. Pero nos llamaba mucho la atención esta célula glandular, que también era positiva con SynTech. Entonces fuimos a mirar el epitelio glandular y vimos que se nos había escapado esta zona con mayor hipercromasia que tenía esta abrupta transición en el epitelio más hipercromático y el epitelio aparentemente normal. Entonces efectuamos una P16 y detectamos un adenocarcinoma in situ en una paciente de 19 años. ¿Es llamativo? Sí, es llamativo, pero recuerden que hay adenocarcinomas en pacientes también muy jovencitas, especialmente carcinomas adenoescamosos que pueden verse en pacientes jóvenes y embarazadas. Así que, bueno, consideramos que a esta chiquita nosotros, y a partir del proyecto, logramos salvarla. Como conclusión, las lesiones glandulares HPV relacionadas van a aumentar debido al screening de las lesiones escamosas y porque patólogos y citopatólogos cada vez están más entrenados y más atentos para detectarlas. Recordar que no todas las neoplasias endocervicales son HPV relacionadas, así que los test de HPV aquí no van a servir y teóricamente la vacuna tampoco. En patología glandular hay que interpretar las nuevas técnicas siempre con cautela. No todo lo marrón es positivo como piensan algunos. No obstante, el diagnóstico de ACG siempre, y especialmente por encima de los 50 años, debe ser un signo de alarma citológica independientemente del estado del HPV de la paciente. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes se tienen que llevar en este estado de formación? Que cuando están mirando un extendido citológico, a veces apurado, corriendo, porque tienen los chicos, la casa, el Ateneo, la vida, que últimamente está cada vez más complicada, es que no se les tiene que escapar el colgajo que los va a llevar al diagnóstico. No sé si vamos a poder ir ni siquiera a Brasil, pero deseo a todos que esto termine, deseamos que podamos reencontrarnos con nuestra familia, que podamos irnos de vacaciones, aunque sea a nuestra costa, aunque sea a Chascomús, aunque sea a Luján, cerquita, pero que podamos irnos. Bueno, gracias por haberme escuchado y espero que disfruten la clasecita.